Hola chicos, Geografía de España número 12. A ver si nos vemos dos provincias más de la submeseta norte o meseta del Duero, que son, en concreto, Valladolid y Palencia. Empezamos por Valladolid. De Valladolid tienes que acordarte de la forma. Está prácticamente en el centro, cruzada por el Duero, aunque no quiere pasar por la capital. Por cierto, que pasa con una corriente que para ser ya curso medio, más vale que hubiera dejado esos humos ya. Total, que claro, él pasa con mucha corriente y no da la sensación del agua, de la cantidad que pasa. Sin embargo, su hijo, el Pisuerga, llega plácido, ya como si fuese, le faltasen 10 kilómetros para el mar. Y parece que sea más grande o más caudaloso que el Duero, porque es más majestuoso, más ancho. Entonces hay un refrán allí que dicen, sí, el Pisuerga lleva el agua y el Duero lleva la fama, como diciendo, el Duero se lleva el nombre y el Pisuerga es el que le da más agua, que no es cierto, pero claro, los pucelanos, que ese es el gentilicio que se utiliza en Valladolid, sin un fundamento lingüístico muy serio, pero pucela, pues pucelano, ahí queda. Muy bien, primero te digo dónde está esa provincia, porque entre esta maraña entendería que dijeras, bueno, ¿dónde está eso? Pues mira, es esta provincia, ¿la ves? Si te das cuenta, tiene un poquito la forma de boda, de calzado. Y Palencia sería esta otra, que se le ha incrustado ahí, en el empeine de la bota. La capital, Valladolid. Muy bien, vamos a empezar. Te diré que es la provincia más llana seguramente de España. No tiene montañas. Ojo, no hay que decirlo muy alto, porque ellos dicen, sí, tenemos aquí unos montes, los montes Torozos, que es la mayor altura de la provincia, y bueno, los montes Torozos son de muy bajita altura, prueba de ello de que en su misma cima se cultiva cereal, o sea que no son unos montes muy altos, pero todo el respeto a los montes Torozos, no faltaba más. El hecho de ser tan llana ha facilitado las comunicaciones. En los tiempos en que atravesar un monte, hacer un túnel, era casi misión imposible, pues dijeron, oye, aquí en esta tierra tan llana podemos hacer carreteras, papá. Y se ha convertido, digamos, en el nudo de comunicaciones del noroeste de España. Podríamos decir, bueno, pues de Madrid a Francia, vayamos por Burgos, que ya hicieron luego una línea férrea directa de Burgos, Irún, Francia. Pues no, anteriormente se había escogido este camino, cruzar la sierra, Valladolid, y luego ya de Valladolid, por Palencia, Venta de Baños, etcétera, ir y pasando por Burgos, es decir, dar esta vuelta. Dar esa vuelta. Bueno, las modernas comunicaciones tienen más potencia de hechura, de instalación, y ya veremos luego, cuando acabemos esto, las autovías, autopistas y líneas férreas que hay en este momento. Vamos a ir leyendo ya, porque si no, no pararíamos nunca. Es una provincia bastante llana, Es la más poblada de toda la submeseta del Duero y también la más industrializada. Es la que tiene, digamos, más disputado, pues, con Burgos, que antiguamente, pues, indudablemente fue más que ella, Caput Castell, en la cabeza de Castilla, de donde arranca la Reconquista, y no digamos León, los antiguos reyes leoneses, que fueron los que movieron e impulsaron en un principio la Reconquista. León, Burgos se disputan, pero evidentemente hoy en modernidad y en industria y en población se lleva el gato al agua
Valladolid. Valladolid. Al agua del Pisuerga. Cuenta con numerosas fábricas, en concreto. Sí, tiene fábricas, pero la fábrica emblemática de Valladolid fue, o es, y sigue siendo, la FASA Renault. Una franquicia, por así decirlo, de la Renault francesa que se instaló en España muy prontito. Nada más empezar la dictadura, ya se puso aquí la FASA Renault. Dio mucha vida a Valladolid, son muchos los obreros que trabajan allí, muchas las industrias, ¿cómo se dice?, de accesorios para la fabricación del automóvil que se necesitan, y todo esto revitalizó esta zona. Más tarde, se ha expansionado en este triángulo, en el triángulo Valladolid, Palencia, Venta de Baños. Venta de Baños era ya un nudo ferroviario de primer orden que le ha servido muy bien para sacar por tren, sus productos, los coches. Y luego la autopista que se ha hecho, que pasa por Palencia y va por Reynosa al Cantábrico, también le sirve para sacar sus productos por mar, en el puerto de Santander. Y luego todo el resto, pues ya por toda la península, etc. ¿Qué más decimos de Valladolid? Dice, numerosas fábricas, tenía fábricas que se estudiaban antes, y supongo que seguirán, que eran las de aluminio. El aluminio, ese metal moderno que fue necesaria la electricidad para obtenerlo, y por eso es también un metal moderno. Ha tenido una expansión y una utilización increíble. Ya es difícil encontrar un rinconcito que no haya algo de aluminio, duraluminio, aleaciones del aluminio, etc. Pues esto lo había en Valladolid. Los monumentos de Valladolid, salvo alguno como Nuestra Señora de la Antigua, que es un primer gótico, donde se advierten muestras del románico y luego gótico, que me perdonen si no estoy muy actualizado en este análisis de estilo. Luego, las otras muestras de arte son más recientes. No tienen la pátina de antigüedad que tienen la ciudad de Burgos y León, sus competidoras en esto. O bien Ávila o Salamanca. Bueno, Salamanca con Valladolid, sí, también, el estilo contemporáneo. O Segovia. No. Son ya resultado del esplendor que llevó allí la corte. La corte que instaló Carlos I, que había estado de emperador en la sede de Toledo y la desplazó a Valladolid. Quizás porque vio que aquí había un caldo de cultivo de posible controversia con él, que fue lo de los comuneros de Castilla, que todavía se sigue celebrando en Villalar del Rey, en Valladolid, la fiesta del Día de la Comunidad, recordando aquel gesto de dignidad y de democracia, dirían hoy, contra un rey absolutista que llegaba a quitar los derechos que tenía el pueblo. Bueno, lo del pueblo es un decir, porque en realidad los que tenían los derechos eran los nobles. El mundo entonces estaba hecho así. Pero claro, decían ellos que estaba más repartido y era mejor que matasen las cortes, pero luego decíamos, ¿y quién entraba en las cortes? Claro, no eran unas democracias de voto, que son pues las más puras, se puede decir. Entre estos monumentos que destacan son la fachada de las iglesias de San Gregorio y San Pablo, que si las ves, muy rectangulares y llenas de un adorno muy profuso, recordando el que hacían en las platas los plateros, los que iban haciendo a base de golpecitos el repujado, la estatua de las platas. Por eso se le ha llamado plateresco,
que es un final de gótico y una adaptación del Renacimiento italiano que venía hasta aquí. Luego, cuando ese renacimiento se fue haciendo más fuerte, fue cogido en España y se le hizo adusto. La floritura con que podía venir de Italia, aquí se la podaron, se la quitaron. Estoy hablando del arquitecto, así se puede decir, Herrera, que dio nombre a muchas de las producciones que se hicieron en aquel momento, sobre todo de iglesias, lógicamente, y una catedral, la Catedral de Valladolid, estilo herreriano. Mis profes decían que es un estilo tan macizo, tan mazocón, que parece que primero hubieran hecho la catedral maciza por dentro, toda de piedra, y luego hubieran ido sacando a cincel un hueco para la puerta, un hueco para las ventanas, otro hueco para las bóvedas o esto, pero que en realidad lo que mandaba allí era la piedra, que aprecias casi los huecos como diciendo, en este hueco falta piedra. O sea, no es que el arquitecto hubiera tirado a hacer un habitáculo, no, había tirado a hacer una mole. Bueno, no obstante, hay muestras del herreriano en España muy bonitas, cuando ya deja de ser tan frío y admite un poquito más de adornos. Bueno, las poblaciones, a ver, porque tengo aquí a 3 bandas, el libro, 2 apuntes, el libro todo lleno de borrajatos, como diríamos en mi pueblo. De la Fasa Renault ya he hablado, sigue produciendo y con buena salud de momento y que Dios se la guarde. Es la tierra de los castillos. Tenía mucho cereal, es una de las principales provincias cerealistas, y donde había cereal, donde había riqueza, que era la de entonces, de la época feudal, tenía que haber vigilantes de esa riqueza. Nadie pone un castillo para vigilar las piedras. Donde hay castillos es porque había riqueza alrededor. Y allí se instalaba el señor feudal para controlar la producción de aquello, cobrar los impuestos, etcétera, etcétera. Luego, es una tierra que además de, por lo tanto, extensísimos campos de cereal y de secano, tiene también pinares. Curioso, unos pinares que se dan en suelo más bien arenoso, que no era productivo para el cereal, y entonces allí ha brotado el pinar. En principio estos pinares fueron también, como en Soria, aunque no sé si lo dije, no solo para la madera, estos no son tanto para madera, sino eran para recoger la resina, y sacar luego mediante la destilación de la resina, la colofonia, muchos productos. El más importante seguramente, o el más famoso, es el aguarrás, que era el disolvente que antes de que aparecieran los disolventes sintéticos de la industria química, pues eran totalmente necesarios para muchísimas cosas. También tiene viñas y además con buen cartel, muy buen cartel. Aquí en Valladolid, a la entrada del Duero, en Peñafiel, con un famosísimo castillo, goza de la misma fama de vinos que sus amigos de la Ribera de Burgos, que ya hablamos de ellos. Pues aquí hay vinos afamados también cuando sales de Valladolid hacia Medina cuando sales de Valladolid a Venta de Baños, que ya está en la provincia de Palencia, a la izquierda ves una pequeña elevación. Hay ahí un pueblo famoso por sus bodegas y sus buenos vinos, que es Cigales. No sé en qué bodega. Bueno, hay otras zonas también de vino. Aquí en Rueda. Rueda. Tiene un verdejo, vino verde jovencito, muy rico para los aperitivos, con un poquito de aguja. Estos 3 vinos y algunos más. ¿Qué más diremos? Bien,
Vamos a seguir. Recuerda que el Canal de Castilla llega a Valladolid, que venía desde su toma del Pisuerga en Alar del Rey, pasando por Palencia y llega hasta aquí. Pero antes habían hecho una derivación para recoger toda esta comarca triguera, que te das cuenta de que está en la gran comarca de Tierra de Campos, enorme, hasta Medina de Rioseco. Y es que ya aprovecho para decirte, los pueblos más importantes de Valladolid son Medina de Campo, nudo de comunicaciones, centro histórico de la lana y de la mesta, etcétera, muy importante, Tordesillas, en el Ebro, perdón, en el Duero, Tordesillas, en el Duero, donde se firmó el acuerdo aquel importantísimo para España y Portugal, porque el Papa, me parece que era un Adriano, les admitía y les ratificaba el reparto del nuevo mundo descubierto. Esto con este meridiano para España y con este meridiano para Portugal, en el Tratado de Tordesillas que se ratificó aquí. Continúo leyendo. En otro campo, y perdona que me pase de la industria a los vinos, mira, en otro tipo de cosas, Valladolid está muy orgullosa de tener el nivel educativo posiblemente mejor de España. Ha sido una ciudad que ha dado siempre mucha importancia a la educación. Muy buenos colegios. Había tantos colegios y sobre todo tantas casas de formación de religiosos, muchas de ellas dedicadas a la enseñanza. Yo pasé 2 años ahí en Valladolid estudiando y otros 2 dando clase. O sea que de este nivel educativo me pongo un poquito algo de medalla, pero no se lo digáis a nadie. Y digo que ha estado siempre muy mentalizado en la importancia de la educación. Y no solo de la educación privada, pagada, costeada, cara, no, de la educación pública, de la educación del pueblo, de base. Hoy, precisamente, es un instituto público donde se accede sin gastos extras y el que tiene la mejor tasa de logros en el examen, digamos, único que queda ya en España cuando han quitado todas las reválidas, que es el de entrada en la universidad, que es el examen famoso de la selectividad, pues es el que logra mejores resultados. Tiene un aeropuerto cerca de Valladolid, en un pueblo muy frío, Villanubla. Y cuando le han puesto Villanubla, por algo será. Bueno, mantiene bastante, no es un puerto de primera, pero de los de segunda categoría posiblemente sea el que tiene más tráfico, el aeropuerto de Villanubla. Esta ya está. Vamos a ver. Tiene un famoso parque, así como Madrid tiene el Parque del Retiro Valladolid, también tiene un famoso parque, una gran zona verde que sacaron en el interior de Valladolid antes de su expansión primera, que se llama Campo Grande. Y allí, pues bueno, hay algunos animalitos, los pavos reales, todo esto, y donde juegan pues todos los niños vallisoletanos y puzolenses, el Campo Grande. Y ¿qué más diremos? A ver que me haya olvidado. Por supuesto, tengo que poner los pueblos que están aquí marcados en amarillo, tengo que ponerlos aquí para el examen. No te pondré todos los que he dicho, solo los que están en amarillo. Entonces, vamos a ver. Este pueblo a la entrada del Duero, Peñafiel, Castillo y Vinos, Peñafiel, Medina de Campo, Medina de Campo, 2. Tordesillas, saliendo y nudo de comunicaciones con Galicia y con Asturias. Tordesillas. Medina de Rioseco, donde va el Canal de Campos.
que es el ramal de Castilla, Medina de Río Seco. Puesto. Por aquí, nada más. Bueno, pues digamos son esos. Tenía por aquí algunas cositas más. Cigales, Rueda, este pueblo. ¿Por qué le había puesto yo aquí? ¿Y cuál es? Ah, no, que es de Palencia, perdón, que es de Palencia, no es de Valladolid. De Valladolid, yo creo que ya teníamos todos aquí. Aquí, al ladito de Medina de Campo, he puesto una crucecita de esas que no te voy a preguntar, pero que ahora, pues sin duda, se me va a pasar. Ah, sí, el castillo de la Mota. También empezaba a hablar de los muchos y bonitos castillos que hay en Valladolid. El castillo de la Mota, donde murió, me parece, Isabel la Católica. Había nacido en Ávila, en Madrigal de las Altas Torres, y mira, murió, creo que murió, míralo, en el castillo de la Mota, en Valladolid. Y con esto dejamos a nuestros amigos pucelanos, que ya sé que me he olvidado muchas cosas. Esa ciudad que empezó estando a un lado del Pisuerga y luego fue tendiendo puentes, empezando por el más viejo. Bueno, el más viejo sería de piedra, pero uno de los más característicos que yo recuerde de mis años de estudiante era el puente de hierro o puente colgante, que fue una de aquellas cosas. Yo veía sobre el río un puente con un arco de hierro así, no, más pequeño, un arco de hierro, todo esto fuerte, y luego pues tirantes, trabazones, ¿vale? Y yo veía pues un puente más bien normalico. Digo, pues es un puente, porque le llaman puente colgante. ¿De dónde está colgando? Hasta que más adelante entendí que efectivamente quien soportaba la fuerza era esta curva, este arco fuerte, hecho de hierro, del típico estilo de entonces, cuando empezaron los grandes edificios de la Torre Eiffel y todo esto, con los famosos remaches y los bulones para remachar, y este es el que sujeta la fuerza. Entonces luego es como si de aquí de la parte superior, tirases unas cuerdas, unas vigas que cuelgan de arriba, y sobre estas cuerdas vas atando los trocitos de puente que luego quedan unidos, de forma que queda todo el puente colgando de el arco superior, y por eso lo llaman puente colgante. También el típico puente colgante de las dos grandes columnas clavadas en el lecho marino o en el fondo de un río, y de aquí ponen cables, y ahora de este cable gordo, que es el que aguanta el peso juntamente con estas columnas, con estas vigas que también se agarran aquí, van tirando cuerdas desde arriba las tiran, y luego van sujetando todos estos pesos a las cuerdas que cuelgan, de forma que esto está colgando de este cable fuerte, de estos cables, por eso se llama puente colgante. Y vivan las digresiones. Medina del Campo, nudo ferroviario, los reyes que estuvieron en Valladolid, que no fue mucho tiempo capital de España, pero bueno, fueron Carlos I, Felipe II y Felipe III. Vinos de Rueda, cigales, Tratado de estos de Sis. Ah, sí, mira, me faltaba aquí el archivo de Simancas. Simancas, que está, pues, yendo de Valladolid a Medina de Campo, y está aquí, donde el Pisuerga se
añade, aquí se me ha interrumpido un poquito el borrado, se añade al Duero, Simancas, con un castillo, bueno, una especie de castillo-palacio que es Archivo Nacional Histórico, es decir, donde están recogidos legados, escritos históricos de la primera fase de estos reyes, de Carlos I, Felipe II, todos estos. Conquistar América tiene muchísimos legajos para ir a estudiarlos aquí en Simancas. Luego ya cuando estuvo todo establecido y ya se pasaron los reyes a Madrid, entonces quien tomó el relevo de este archivo, porque claro, se iba almacenando, nunca hay sitio bastante para tanto papel y tanto documento que se almacena, y se hizo el Archivo de Indias en Sevilla, que ahí está esperando que vosotros, muchos de vosotros, vayáis a investigar tantas cosas maravillosas y escritas que hay allí. Qué pena que entras en una sala de esas de estudio, como entré yo en una de Simancas. Bueno, entré, me dejaron asomarme así por la ventanica, y todos los que había me dijeron eran extranjeros. Les alucina, les subyuga nuestra historia, más que a nosotros, que somos unos despegados. Bueno, y ese ha sido Valladolid. Yo casi que dejaría el vídeo siguiente para Palencia, porque si no va a ser excesivo el número de nombres. No que te voy a preguntar. Fíjate que he sido bien parco. No quiero llenarte la cabeza. Vale, chicos, hasta aquí Pucela, Valladolid. Hasta luego.